tenemos el placer de presentaros una conferencia de ISDI a cargo de Borja Garzón y el título es Storytelling Gen 4, una historia de Design Thinking. Borja es Digital Learning Manager de ISDI y es también facilitador de aprendizaje e innovación en entornos digitales colaborativos. Veréis que en este webinar, que va a ser eminentemente práctico, veréis cómo a través de él y del storytelling futurista descubriremos las fases de metodología de innovación de Design Thinking. Invitación a recorrer la complejidad y la solución de retos a través de la creatividad, una de las soft skills que vemos que son más demandadas por las empresas. Aprenderemos y nos sumergiremos en las metodologías de innovación que utilizan los pure players digitales para co-crear productos y servicios centrados en los usuarios. Pues muchísimas gracias, Borja, por participar en Job Barcelona. Bienvenido y cuando tú quieras. Muchas gracias, gracias a vosotras y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Estoy compartiendo pantalla. Está ya en máxima pantalla, creo que se ve bien. Y nada, como bien me han presentado, poco queda decir sobre mi persona, que simplemente os comparto mis redes sociales por si os surge una duda de aquí en adelante y desde ISDI os podemos ayudar. Pues ahí tenéis mi contacto. Soy Design Thinker porque uso las herramientas y metodologías de la facilitación de la innovación y Chief Learning Officer porque facilito aprendizaje a través de la cultura de las organizaciones, ¿no? Y bueno, luego como me encanta aprender y me encanta la educación, pues escribo en educacionconinnovación.com, ¿no? Soy coautor de este libro, de Learning Rebellion in Times of Stillness, un libro co-creado durante el confinamiento más severo de marzo, abril y mayo del año pasado y con 40 expertos internacionales a través de una metodología pues puramente de colaboración online y en remoto y con gente de todo el planeta, ¿no? O sea, y utilizando el entorno digital 100% y además, pues bueno, forzados por la situación. Y luego coautor del libro de Simbiosis, Liderazgo, Agilidad y Consciencia, donde profundizamos también en metodologías de Agile, ¿no? Permitidme que os presente Alexa, saluda a mis amigos. Bienvenidos a 2050. El planeta hoy es un lugar mejor. Tenemos un aire menos contaminado. Las personas no se tienen que desplazar diariamente a sus trabajos y hemos vuelto a vivir en conexión con la naturaleza. Creo que debéis conocer a Gen 4. Borja, por favor, cuéntales a nuestros amigos su historia. Bienvenidos a la sesión de innovación. Bienvenidos a ISDI. Pues muchas gracias. Pues como dice aquí mi amiga, estamos en 2050 en la Tierra. Y os presento a Gen 4. Gen 4 es el CEO de Smart Mobility Corporation, es una corporación que aquí en 2050 se dedica a las soluciones de teletransporte. Y bueno, es que la gente se teletransporta y muchos de los problemas de transporte y de contaminación ya no existen. Los problemas que teníamos sobre los ecosistemas, esa boina que está en las grandes ciudades de contaminación, los problemas de respiración, etcétera, y con todo el medio ambiente, pues ya no existen, ¿no? Pero claro, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo llegamos a ese 2050 utópico y que, bueno, pintado así, que llegue ya, ¿no? Pues es que Gen recibía muchas presiones y mensajes del tipo queremos viajar más rápido, queremos llegar más lejos, queremos no pagar por el combustible que cada día está mucho más caro y menos accesible. Y a la vez había un entorno contaminado. El estado de bienestar necesitaba conciliación. Estaban cansados de perder tiempo en los atascos, ¿no? Y necesitábamos conciliación laboral, teníamos que reducir los tiempos gastados en el transporte y facilitar el teletrabajo, ¿no? 8 horas trabajando en la oficina, 2 en ir y volver,
me queda muy poco tiempo para conciliar con mi familia y con mis amigos, ¿no? Y resulta que la tecnología estaba disponible para teletrabajar y que nos desplazásemos solo lo necesario. Claro, ahí en ese punto que hizo Gen 4, ¿no? Gen 4 lo que hizo fue una observación y una investigación, ¿no? Para escuchar todos estos insights, todas estas reclamaciones, todos estos dolores y sentimientos de la sociedad, ¿no? Ante esto, lejos de no escucharlo, Gen se impuso la escucha activa y empezó a investigar y a hacerse cada vez preguntas más profundas y mejores, ¿no? En lugar de sacar ideas rápidas, lo que empezó fue hacerse buenas preguntas para detectar cómo poder llegar a aportar valor a esa sociedad, ¿no? Con el propósito que tenían. Entonces hizo observación, hizo investigación, hizo esa escucha activa y cada vez llegaba a recoger mejor los problemas de la sociedad que escondían las quejas anteriormente expuestas, ¿no? Consiguió empatizar con las personas, hacerse buenas preguntas para poder llegar a aportar valor a la sociedad con el propósito que tiene su organización, ¿no? Que no es más que mejorar la vida de las personas reduciendo el tiempo malgastado en el transporte y mejorar el entorno y el medio ambiente, ¿no? Ese era el propósito de la corporación de Gen 4, ¿no? Y es así como pudo llegar después de esta, digamos que, observación e investigación a definir. Identificó un reto importante, un gran reto, una pregunta, una necesidad que cambiaría la vida de las personas. Y esa es cómo podemos hacer para que las personas viajen en tiempos más cortos y en mayores distancias, contaminando menos. Gran reto, ¿verdad? Ante ello, se focalizó, Gen 4 se focalizó en generar ideas, ¿no? En abrir una fase de divergencia, en generar ideas locas, fuera de la caja habitual de pensamiento, hacer experimentos, pensar. Y esto lo hizo porque Gen 4 no es una persona realmente brillante per se. Es brillante porque sabía que se tenía que rodear de gente diversa, multidisciplinar y trabajar de forma colaborativa y en equipo, ¿no? Y fue así como de esas ideas diseñó y realizó muchos prototipos. Algunos no funcionaron, otros acercaban a la solución y fueron mejorados y se iba iterando sobre ellos. Había muchas pruebas reales, ¿no? Prototipaba y hacía test, ¿no? Para ver qué tal funcionó. Y evaluaba cada solución, ¿no? Y después de tirar muchísimas ideas y soluciones a la basura, fue entonces cuando un día funcionó. Se dio la innovación incremental y ¡zas! El teletransporte. La tecnología avanzó suficiente a través de todo este aprendizaje y se dio la solución del teletransporte. Y aquí la pregunta que me hago y sobre la que deberíamos de reflexionar es ¿qué hubiera pasado si hubiera respondido a las preguntas de los clientes en lugar de innovar, en lugar de utilizar una metodología, un proceso ordenado de innovación, ¿no? Sin profundizar en los problemas de las personas? Porque es que Gen 4 siguió unas fases ordenadas que coinciden con las fases de Design Thinking. Primero tuvo la fase de empatía, en la que escuchó de forma activa qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que le dolía a la gente, qué necesitaban, cuáles eran los problemas que tenían, ¿no? Con ello consiguió definir el problema, definir el reto y definir hacia dónde estaba esa oportunidad de hacer mejor la vida de las personas con el propósito que tenía Gen 4, ¿no? Y a través de ahí ya, con esa definición, ese framing, consiguió abrir una ideación para luego esas ideas testearlas, prototiparlas y evaluarlas, ¿no? Y es que Gen 4 en realidad, Gen 4 en realidad bien podría haber sido Henry Ford, como decía, el inventor entre otras cosas, del vehículo a motor. Y si él hubiera hecho caso a las personas de su época, pues no hubiera inventado el coche con motor, ¿no? Hubiera inventado a lo mejor
un mejor sistema para limitar la fricción de las ruedas con el pavimento, o hubiera inventado un sistema para utilizar más caballos o poner caballos que necesitaran menos alimento, cosas así, ¿no? Y no hubiera sido tan disruptivo, ¿no? Y sobre todo para su época. Y aquí lo que tenemos es lo que os voy a explicar durante los siguientes 10 minutitos, son las fases que sigue según Stanford y la escuela IDEO sobre Design Thinking, ¿no? Lo podéis encontrar en 3 fases, en 7, a mí me gusta en 5, pero es un poco a selección de los gustos y las necesidades, ¿no? La primera fase que hablábamos era la empatía, ¿no? La capacidad cognitiva de percibir lo que otra persona está sintiendo, ¿no? Cuando sientes lo que otra persona siente, es cuando puedes modelar sus expresiones, sus opiniones y sus deseos, ¿no? Y en esta fase de empatía lo que se trabaja o cómo se trabaja es pues sin emitir juicios de valor, ¿vale? Con un punto de vista de principiante, con curiosidad, recuperando el niño ese que llevamos dentro o niña y teniendo esa curiosidad y esa capacidad de asombrarnos por incluso lo más cotidiano, ¿no? Y sobre todo de forma muy optimista y con mucho respeto porque cada uno y cada una tiene una historia detrás, ¿no? Entonces, todos los problemas detrás tienen un porqué, tienen una historia que merece ser conocida, ¿no? Y esto se hace a través de entrevistas, a través de técnicas de shadowing, que es ponerte pues, a la espalda de esa persona y vivir un día en su vida o varios o ver cómo interactúa con los servicios o productos que vayas a diseñar, ¿no? Y sobre todo, pues es entrevistas en profundidad, etcétera, ¿no? Juego de roles, cualquier tema, dinámica de investigación, ¿no? Pura y dura. Porque es una fase de investigación, de buscar el problema y las oportunidades de mejora, ¿no? Donde de forma creativa se da la innovación, ¿no? Y aquí, bueno, pues simplemente en la slide os pongo básicamente las fases por las que se pasa en una entrevista, por si el día de mañana pues tenéis que hacer una, pues que os podáis fijar en ello, ¿vale? La siguiente fase es definir. Y definir básicamente es responder a la pregunta ¿qué necesita nuestro cliente o nuestro usuario, ¿no? Necesitamos encontrar necesidades físicas y emocionales, porque no solo vendemos productos o servicios, sino también emociones, experiencias y cómo se sienten al interactuar con nuestra marca, por así decirlo, o con nosotros si somos nosotros el producto, ¿no? O el servicio, que capturen el objetivo y la motivación de nuestro cliente, ¿no? Y aquí utilizamos mucho verbos, porque los verbos te llaman a la acción, no nombres, porque los nombres te llaman a la descripción, ¿no? Entonces aquí en la definición queremos llamar a la acción para abrir la ideación, ¿no? Entonces, para generar oportunidades y no soluciones. Aquí estamos identificando insights, identificando la realidad, ¿vale? Revelada y no adelantarnos a la ideación, a la propuesta de soluciones. Esto es importante. Y aquí es la cita mundialmente conocida de Henry Ford, a la cual yo me he inspirado para hacer este cómic que os he contado de Gen 4, que es que Henry Ford decía que si hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Aquí habíamos visto la fase de definición, vamos a ver la de ideación. La ideación es, para mi gusto, la más divertida, ¿no? Si tienes bien armada la fase de investigación y la de definición del problema, del reto, en la ideación es la fase de exploración de la situación actual, ¿no? Para idear opciones que permitan al cliente avanzar hacia un futuro mejor, ¿no? Y aquí es crear ideas, muchísimas, múltiples ideas que nos va a conseguir o nos va a ayudar a ir más allá de las soluciones obvias, como lo que podía haber pensado Henry Ford, y nos va a flexibilizar el cerebro, ¿vale? Y aprovechar las distintas visiones de los equipos multidisciplinares. Por favor, la ideación hay que sumar diversidad, porque la diversidad es generacional, ideológica, de identidad de género, de background, de formación, cuanta mayor diversidad, mejor para la ideación y la creatividad, ¿vale? Y es descubrir áreas de acción inesperadas, ¿no? Y aquí nos permitimos soñar en aspectos el romántico, ¿no? Y aquí tratamos las habilidades del pensamiento innovador, ¿no? Que básicamente utiliza 3 competencias, ¿no? Para cada fase del proceso, ¿no? La primera es la divergencia activa,
que es el proceso de generar opciones sin valorarlas y sin hacer un análisis. Es permitir hacer ideas locas y sin filtro. Todo vale. A continuación, lo que haríamos es posponer las valoraciones, porque es muy difícil no emitir los juicios de valor sobre las ideas del resto, incluso sobre las ideas propias, ¿vale? Mucho más de lo que nos imaginamos, nos censuramos a nosotros mismos, pero vamos a posponer el juicio, vamos a frenar las valoraciones para permitir que el pensamiento divergente florezca. Entonces después de una lluvia de ideas, vamos a decir, oye, vamos a juzgarlas después. Hacemos una pausa, lo limitamos en el tiempo y en el espacio y entonces luego ya las sometemos a juicio y hacemos una convergencia, que es vamos a seleccionar las alternativas a partir de una amplia gama de posibilidades, las alternativas según su viabilidad, según la viabilidad económica, según si son deseables o no. Para eso hay un montón de dinámicas que al que le interese puede profundizar en lo que es Design Thinking y todas las metodologías y actividades o dinámicas que lo pueden facilitar, ¿vale? Y hay 10 fundamentos de la co-creación, ¿vale? Que el primero es mantener una sola conversación a la vez para facilitar esa escucha activa. Usar un lenguaje sencillo y descodificado. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones y todas las personas, sin saber o sin ser conscientes a ello, utilizamos palabras muy extraños, utilizamos siglas y parece que hablamos idiomas diferentes. Entonces, hay que utilizar un lenguaje sencillo, ¿vale? Que el castellano es muy rico y tenemos palabras para todo. Hay que diferenciar entre el contenido, o sea, sobre el qué se está hablando, el reto, sobre el proceso de innovación, en este caso Design Thinking, sobre el cómo. Esto es complejo y requiere experiencia, ¿no? Y hay que separar lo que os comentaba, la divergencia de la convergencia, de cuando estamos ideando a de cuando estamos seleccionando y evaluando o emitiendo juicios. Y por eso el siguiente es aplazar juicio, ¿no? Aclara en qué proceso del punto estás, ¿no? Si yo estoy hablando abiertamente, puedo decir, oye, estoy en divergencia, estoy generando ideas, no me frenéis, no me las juzguéis, no me las tiréis de momento, ¿vale? Y primero, cantidad, luego calidad de las ideas. Permitir decir cosas que sepamos que de primeras no tienen sentido porque quizás abran la puerta a otras ideas que sí que lo tienen. Construye sobre las ideas de los demás y promueve ideas alocadas y sobre todo pues a relajarse y pasarlo bien, ¿vale? Aquí yo lo que dejo básicamente es haz la comunicación más fácil, ¿vale? Comunícate con claridad, descodifica el lenguaje, ¿vale? Lo que os comentaba, evitemos el uso de siglas, de términos muy técnicos, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en innovación, generalmente hay muchas ideas que se quedan en el camino. Pero si las dejamos escritas, bien descodificadas, esas ideas pueden ser guardadas y recuperadas en un futuro, ¿vale? Y eso es fundamental, ¿vale? Para la documentación de cualquier proyecto de innovación. Y luego hay un concepto muy importante también, las frases matadoras que frenan la ideación, ¿vale? Y seguro que se os vienen ejemplos a la cabeza, ¿no? Y hay muchísimos claros, ¿no? Que levante la mano quien no os haya visto en cualquier situación en la que le digan, oye, tenemos este problema, a ver qué podemos hacer. Y tú dices, pues, oye, ¿por qué no hacemos tal? Es que no tenemos dinero. Es que eso ya lo hemos probado antes. No va a funcionar porque nuestro público objetivo no es así. No, eso te machaca, ¿no? Te quita las ganas de proponer ideas, ¿no? Pues frenémoslas porque frenan la ideación, por lo menos en la fase de ideación no las utilicemos, ¿vale? Porque las van a matar, ¿no? Y luego tenemos la fase de prototipado. Es el momento de ordenar las ideas, clasificarlas y seleccionar una o una secuencia que nos permita dibujar un plan de acción con fases, métricas, posibles dificultades. En esto, aquí la clave es seleccionar la mejor idea a través de la convergencia, fijar indicadores que nos permitan evaluarla, chequear el compromiso del equipo y de los usuarios y generar un plan de acción, ¿vale? Esta es la parte más seria en la que ya todo el entramado de ideas, de lío, de por dónde tiramos, por dónde vamos, pues se empieza a desmenuzar y a desgranar en un plan de acción, ¿no?
Y al final lo que se intenta es hacer esto, ¿no? Salir pronto a mercado o probar pronto la idea para fallar barato y aprender rápido, ¿no? Porque si depuramos muchísimo la idea, no hacemos un prototipo, la lanzaremos muy tarde y será muy costoso y perderemos mucho dinero si tenemos que optimizar esa solución, ¿vale? Y bueno, se hace con mockups, storyboards, mockups pueden ser con cartón incluso, o sea, no os penséis algo demasiado meticuloso, sofisticado, ¿vale? Y me gusta poner esta imagen porque esto es la típica solución de urbanismo que ocurre cuando no has probado la idea, ¿no? Cuando no has probado el plano. Aquí al final de la calle seguro que hay bueno, veis que está el puente para cruzar, entonces la gente no va a utilizar este camino, realmente va a utilizar este, ¿no? Entonces, si hubieran hecho un prototipo antes, a lo mejor se hubieran ahorrado todo este asfalto y lo hubieran puesto aquí y hubiera sido más sencillo, ¿no? Y esa es la diferencia entre este chascarrillo, la diferencia entre diseño y experiencia de usuario, ¿no? Y que de forma gráfica nos sirva para demostrar esta parte de test, ¿no? De llevar a la realidad nuestras ideas, ¿no? Ahora bien, ¿qué necesitamos para la innovación? Que necesitamos habilidades, herramientas y metodologías, ¿no? Las habilidades las tienen las personas. La buena noticia es que se adquieren y se entrenan. Las herramientas están a disposición de las personas y se aprenden con H intercalada y se utilizan con un objetivo. Y las metodologías se construyen siguiendo un objetivo, ¿no? Y se adaptan y se moldean a lo que necesitamos. Entonces cualquier persona es innovadora, cualquier persona es creativa y cualquier persona puede utilizar design thinking, ¿no? Muchas veces nos centramos en desarrollar nuevos procesos, nuevas herramientas y olvidamos que las personas requieren desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, mantener la mente en estado de beta permanente. Y por eso un niño, ¿vale? O una niña que están siempre en ensayo-error, ¿no? Mantener la curiosidad, la búsqueda de información, sensaciones, vivir esas emociones con interés por el mundo que nos rodea, la capacidad de asombrarte por lo más cotidiano, ¿no? Y somos desestructurados pero lógicos a la vez, osados pero sensatos en el mismo tiempo y creativos pero realistas, ¿vale? Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Hay que tener la flexibilidad mental frente a la disposición para el cambio, ¿no? O sea, hay que tener resiliencia, capacidad de dar respuestas variadas y modificar las ideas y superar la rigidez, ¿no? O sea, ir con deportivas más que con zapatos. Pero ojo que también hay enemigos, ¿vale? Tenemos que huir del conformismo, de hacer las cosas como siempre se han hecho o como lo hace todo el mundo. Es el peor enemigo para la creatividad, ¿vale? Qué sabias las madres y padres cuando decían, si tu amigo Juanito se tira por el puente, te tiras tú también. No, pues huyamos de ese conformismo, de la rutina, somos esclavos de la costumbre, ¿no? Y para eso pues hay dinámicas que podemos utilizar para nuestro propio día a día, ¿no? Tomar un camino diferente para ir a la universidad o al trabajo, ¿no? Cambiar la hora de acostarte o de estudiar, ir al teatro, a una función de un género que nunca te hayas planteado, a un museo de un arte que nunca te hayas planteado verlo, al cine a ver alguna película nueva que no sean las habituales, a conferencias, leer un medio diferente, una emisora de radio distinta, ¿no? Perder el miedo al fracaso. El fracaso no existe, únicamente obtenemos resultados, ¿vale? Aprender a aceptar los errores forma parte de ser una persona creativa. Y las personas creativas cometen más errores que éxito, ¿vale? Y el éxito viene por todos los errores que han cometido antes, ¿vale? Y el fracaso no existe, meterlo en la cabeza. Y perder el miedo al ridículo. El arma de la ironía y del ridículo es mordaz y contundente para cortar cualquier brote de creatividad, ¿vale? Es lo peor que podríamos hacer. Y por eso en esta slide tenéis un resumen, ¿no? de obstáculos y ayudas para la creatividad que nos ayudan tanto en Design Thinking como en cualquier otra metodología de innovación, ¿vale? Y como obstáculo pues es buscar la respuesta correcta, abordar problemas de forma seria, ¿no? Evitar los errores siempre que se pueda, ¿no? O sea, yo no voy a probar eso que seguro que meto la pata, ¿no? Se fuerza incluso cansado, ¿vale? Desecha ideas tontas, se calla cuando no entiende y sigue el lema mejor no tocarlo, ¿no? Mientras que
las personas creativas pues buscan posibles respuestas correctas, no solo una respuesta correcta como la verdad revelada, ¿no? Disfruta resolviendo problemas, ante los retos es optimista, acepta los errores como parte del proceso, utiliza bien los descansos, utiliza el humor, es muy importante, y se arriesga a hacer preguntas y no tiene miedo a parecer tonto o ignorante o tonta o ignorante, ¿no? Y busca nuevas formas para mejorar y estar en ese aprendizaje continuo, en ese beta. Para estos 4 minutos que me quedan, os propongo un ejercicio. Buscar un papel o, si estáis en el ordenador, un blog de notas, una hoja de Word, lo que sea, o en la mente pensarlo, ¿vale? No es necesario otra cosa. Y ahí os lanzo la pregunta, que debes escribir un listado, ¿vale? Os doy un minuto, un listado con todas las utilidades que se te ocurran para un cinturón, ¿vale? Y el minuto comienza ya. Debes apuntar todas las utilidades que se te ocurren para un cinturón. ¿20 segundos más? Borja, igual les tendrías que dejar un poquito más de tiempo, ¿eh? Porque veo que están en ello. Vale, vale. Tenemos bastantes usuarios, pero insiste un poco de que utilicen el chat o lo digo yo misma, que utilicéis el chat de YouTube Vale. para decir lo que os está pidiendo Borja para hacer este experimento. Gracias. A ti, gracias. Seguro que ya tienen muchas ideas en la cabeza, seguro. Si os parece, voy lanzando, o sea, voy para que reflexionéis, y en el chat de YouTube podéis responder sí, no o qué es lo que os ha parecido, ¿no? ¿Habéis pensado? ¿Quieres que te comente yo lo que han dicho, Sí, porfa. Borja? Sí, por favor, por Vale, favor. pues te digo. Vale, Dime. cuéntame, ¿qué han ido comentando? Mira, sujetar pantalones, bastantes personas. Muy bien. Elemento decorativo, complemento de moda, torniquete para ajustar algún corte. Esa es buena. Esta me gustaría que nos la explicaran. Amarrar, sujetar pantalones, sujetar varias cosas. Bien. Tuboestirar algo, no sé. Tuboestirar algo, está bien. Como látigo, reciclar como soporte de estantes. ¡Hala, qué original! Para ajustar la ropa, para hacer un torniquete, para cerrar bolsas, para Sí. abrir puertas a distancia. Vale. También como pulseras y collares, caramba. Vale. ¿Y habéis pensado poner simplemente en el chat sí, no? ¿Habéis pensado alguna utilidad políticamente incorrecta para el cinturón? Como por ejemplo pegar a alguien, estrangular a un vecino especialmente molesto. Hay una persona que ha puesto lo del látigo, sin decir nada más, ¿eh? Látigo. Nada más, sí.
Sí, pero sería una connotación un poco, ¿no? Sí, es una connotación, pero la idea es que hemos escrito esas utilidades o las hemos pensado que era mejor no dejarlo por escrito para no dejar pruebas, ¿no? Porque suele ocurrir, ¿no? Este ejercicio, como veis, nos sirve para ver que a veces nos autocensuramos, ¿no? Cuando realizamos una lluvia de ideas, lo más importante es la cantidad de ideas, ¿no? El juicio se debe posponer siempre, especialmente porque no sabes dónde se esconde una buena idea. Quizás una idea aparentemente absurda o irrespetuosa o loca puede ser un escalón para llegar a una idea brillante, ¿no? La autocensura no solamente nos impide proponer las ideas en las que hemos pensado, sino que además nos bloquea, nos va a bloquear. Seguramente te ha costado quitarte de la cabeza esa idea que te has autocensurado, impidiendo que gastes ese valioso minuto muy breve que os he dado en descubrir otra divertida utilidad, ¿no? Porque estabas diciendo, no digas eso, no escribas eso, no te autocensures, ni aun cuando te parezca una idea desacertada o reprobable. Cuando estás generando ideas, no debes poner puertas al campo. Deja que tu creatividad fluya, ¿vale? Escríbelo independientemente de si es una buena idea, una mala, y sobre todo comparte, porque sobre tu idea puede construir otra persona. Y aparte, hay otra pregunta. ¿Alguien se ha planteado si dividir en sus piezas el cinturón? ¿Alguien se ha planteado, por ejemplo, utilizar solo la hebilla? Me deshago del resto del cinturón y con la hebilla, pues yo qué sé, para abrir cervezas o de perchero o algo así, ¿no? En las instrucciones no estaba. A veces leemos unas instrucciones o leemos la realidad de una forma ya censurada previamente, ¿no? Y eso también lo tenemos que desechar. Y ya como cierre, permitirme que os presente que tenemos en ISDI un máster presencial de 10 meses en inglés 100%, en el que utilizamos estas metodologías de innovación día a día para el proyecto troncal de realidad máxima de digitalización para aquellos jóvenes de media 24 años con menos de 5 años de experiencia, ¿vale? Y estamos tanto en Madrid como Barcelona. Perdonar la promo, pero realmente, si os interesan estas metodologías, también os invitamos a una clase abierta y gratuita que tenemos de Lean Business con nuevas estrategias en la era digital, ¿no? Con Miguel Ángel Fort y Fernando Asenjo. Que estáis súper invitados, invitadas a participar en esta sesión, bueno, que espero que nos acompañéis también en ella. Y nada, muchísimas gracias. Perdonar por los minutillos de más, por la dinámica que hemos hecho. Y si tenéis preguntas, pues tenemos estos 10 minutillos, ¿no? para responderlas. Qué bien, Borja. De verdad, qué chula tu presentación, ¿eh? Qué creativa y cómo nos hace ir out of the box. La verdad que súper bien. La gente también te felicita desde el chat. Te pediría que dejaras de compartir pantalla para que cuando hagamos las preguntas te vean mejor. Genial. Ya. Genial. De verdad que muy chulo, ¿eh? Mira, hay una persona que nos dice si puedes recomendar, bueno, han hecho comentarios después de que es verdad que nos autocensuramos, que qué chula la presentación, y alguien quiere saber qué le recomiendas, qué recurso le recomiendas para conocer mejor el tema del design thinking, que no es perfil tecnológico, pero sí a nivel de gestión de proyectos o de hacer presentaciones. Yo es opinión, no información, pero creo que para las metodologías de innovación y design thinking nos apoyamos en tecnología inevitablemente, pero actualmente creo que la sociedad lo necesita gente de las humanidades, de las corrientes de humanidades, de filosofía, de ética, de todos esos aspectos. No centremos la innovación en la tecnología. Entonces, por eso me encanta la pregunta de que no soy un perfil tecnológico, no hay que serlo para la innovación, ni mucho menos. Y un buen momento para entrar o a través del cual ir viendo cosillas es IDEO. En IDEO, si ponemos IDEO en Internet, a través de la Universidad de Stanford son los padres de la metodología de Design Thinking, ¿no?
Entonces ahí tienen muchos recursos en abierto, de los cuales pueden aprender, podemos aprender y publican un montón de cosas de las cuales yo sigo aprendiendo día a día. O sea, esto no para. Y sobre todo de participar en ello, de participar. En ISDI hacemos un montón de sesiones en abierto en los que, aunque no tengas ni idea del tema en concreto que se trata, yo invito a participar en ellas, porque se aprende practicando. Estas metodologías se aprenden practicando. Entonces, cuando veáis que cualquier ayuntamiento, cualquier comunidad hace una sesión de Open Innovation o algún hackathon, que también los llaman, etcétera, apuntaros, porque lo que buscan y buscamos es multidisciplinaridad. Todo el mundo suma y no hay mejor manera que aprender que practicando y participando en uno de esos procesos. Qué bueno. También nos preguntan cómo se pueden enterar de estas oportunidades que ofrece ISDI, de estas conferencias, y si tus libros también están vinculados a perfiles que no sean tecnológicos, si están dirigidos también. Sí, en ISDI os podéis meter en isdi.education, en inglés isdi.education, y yo lo que os recomiendo es, lo primero, suscribiros a la newsletter y seguirnos en las redes sociales, porque, bueno, pues damos visibilidad a toda nuestra comunidad de alumni y de expertos. Nuestros profesores no son profesores al uso, son expertos en activos de las principales organizaciones digitales del mundo. Entonces, ya en abierto se puede aprender mucho de ello, ¿no? Apuntaros a la newsletter, aprovecharos de esas sesiones que hacemos gratis, ¿no? Y ya pues vais cogiendo ese gustillo, ¿no? Estaremos encantados de recibirlo. Y luego eventos como los de hoy, o sea, como el que organizáis, o sea, es una oportunidad única para aprender de un montón de organizaciones, de un montón de personas, y es clave estar en estos sitios. Y luego, por otro lado, mis libros que no son míos, yo soy coautor. El primero va sobre aprendizaje, ahí no encontraremos de innovación aplicada al aprendizaje colaborativo en organizaciones, etcétera. Y el segundo es de metodologías ágiles, y sí que es verdad que no es tecnológico. Es a través más de la gestión del management 3.0 a la gestión de equipos y competencias y soft skills sobre todo. Y tratamos temas de aprendizaje que, aunque es agile, va más de personas que de tecnología, va más de personas que de procesos. Qué bueno, Borja, qué interesante. Bueno, también nos preguntan, has comentado un tema de mocks up que podía ser en cartón. ¿Quieren Sí. que les expliquen? Porque no sé, bueno, yo tampoco sé lo que significa, si nos puedes explicar. Ahí lo que tenía en mente es que muchas veces cuando se hace un proceso de innovación, a lo mejor, imaginaros, dice, no, pues yo voy a diseñar una aplicación móvil, ¿no? Pues no hace falta que sepamos código, la podemos dibujar en cartón. En ISDI, por ejemplo, tenemos un juego con imanes, y lo que es una plantilla blanca de imanes, y tú vas poniendo ahí con imanes los botones y los dibujas con rotulador, cómo quieres que sea tu aplicación, cómo va a ser. Entonces, eso es un mock-up, ¿no? Algo que pueda funcionar, aunque no sea funcional, ¿no? Que tú se la puedes dar a un usuario objetivo que tienes y diga, vale, yo entiendo que si le doy aquí se abre este otro menú, como un dibujo, ¿no? Y en cartón se suele hacer también mucho. Por ejemplo, hay un vídeo en YouTube de cómo diseñaron el carrito de la compra de IDEO en Stanford. Es un vídeo muy antiguo y te explica cómo utilizaron Design Thinking para diseñar el carrito de la compra. Y bueno, y lo hicieron con celofán y alambre, básicamente. Y así, bueno, pues diseñaron carritos de la compra pues un poco más usables de los que tenemos, que aún aquí no han llegado. Qué bueno, ¿eh? Luego, otra pregunta que nos hacen es el tema de la creatividad, ¿no? ¿Cómo pueden liberarse de esta falta de creatividad a la que nos lleva, ¿no? La rapidez y el Sí. mundo actual. ¿Cómo pueden trabajarse la creatividad y todos esos tips que tú has Ahí, dado? ahí lo importante es que cuando estás, si es en el ámbito profesional, es estar en un ambiente relajado y de confianza, ¿no? Es muy importante que la cultura de la organización lo acompañe, porque, por ejemplo, bueno, en ISDI tenemos ese contexto de confianza, de confort, en el que
no nos juzgamos y entonces te da pie de forma natural a poder errar, ¿no? Pero es verdad que sí hay otras organizaciones en las que bueno, pues esas cosas se penalizan o la seriedad es mayor, etcétera, y es muy rígido, pues eso no es un contexto que te llame a la creatividad, ¿no? Entonces es tan importante crear el espacio como las emociones y ese espacio de confianza para que pueda aflorar eso, ¿no? Y luego la importancia de tener un buen facilitador, que hay dinámicas de creatividad que lo abren a ello, ¿no? Antes de hacer una divergencia, por ejemplo, yo muchas veces propongo dibujar en una hoja cuantos círculos puedas en un minuto y luego en cada círculo tienen que dibujar algo circular. Entonces la gente dibuja caritas, es lo más habitual, otros dibujan planetas, otros no sé cuánto. Entonces les explicas, mira, si agrupas ideas te salen más. Si las vas contando o te vas copiando de tu compañero, te salen más. Entonces hay un montón de dinámicas de creatividad, ¿no? En laneuronilla.com, creo que es la página, también hay un montón de dinámicas para la creatividad. Incluso aplicárselas a uno solo, ¿no? Cuando tienes miedo al papel en blanco, a veces hacer una dinámica de ese estilo te ayuda a abrirla. Qué bueno. Hay otra pregunta que dice, ¿qué recomiendas para gestionar el tiempo en un proceso de creatividad o de design thinking en sectores con timings muy ajustados como las agencias de marketing? Nos lo pregunta Yolanda. Ya, complejo, porque la innovación requiere tiempo y requiere maduración de las ideas y tiempo para el prototipado. Entonces, la solución habitual, tradicional, es abrir un hub de innovación en el que vayan a otro ritmo que el del negocio, para no pararlo, etcétera. A mí no me gusta, no me parece demasiado acertado, aunque lo entiendo, sino que la innovación debería permear a todos los departamentos y a todas las personas de la organización. Pero sí que se pueden aplicar dinámicas de brainstorming incluso a las reuniones, se pueden aplicar dinámicas de prototipado en las campañas, se hace habitualmente, los test A/B, todas esas cosas habitualmente se hacen, pero sí que es verdad que no para generar ideas nuevas. Es una pregunta muy importante, muy importante, muy difícil, pero Sí, sí, a lo mejor con metodologías ágiles también se puede hacer. Nosotros lo hacemos, nosotros tenemos tribus en equipos, nuestros equipos son tribus, nos organizamos por squads y a veces cuando tenemos proyectos de innovación pues organizamos un equipo multidisciplinar en el que se le dota de presupuesto y tiempo para sacar ese proyecto con sus dinámicas, sus reuniones. Entonces se les da ese espacio, pero tiene que ser un compromiso de la organización. qué bueno. Otra pregunta es, para el máster que has comentado, ¿se necesitan tener conocimientos digitales? No, porque precisamente es para eso. Precisamente lo que se necesita es muchísima proactividad, entender que la era digital es el presente y que está llena de oportunidades, y por eso tenemos y buscamos perfiles multidisciplinares que sumen incluso a la comunidad, ¿no? Entonces, creemos que no solo no es que no se necesite, sino que es que te suma a esa carrera que ya has hecho, a ese grado que has hecho. Incluso si tienes otro posgrado, pues te suma el poder sumarte a la era digital que aparte, con todo lo que estamos viviendo, y España tiene la estructura que tenemos laboral y con el paro juvenil, pues a nosotros nos enorgullece decir que la mayoría de las personas que hacen nuestro programa pues salen bien colocadas. Entonces, y además en el sector digital, que creemos que por ahí va a ir el bienestar de la sociedad del futuro, ¿no? Y en eso trabajamos, porque es nuestra propuesta de valor. Qué bueno, Borja. Mira, no queda tiempo, pero déjame que te haga una última pregunta que creo que es interesante. Si existe, bueno, todas son interesantes, la verdad, pero no hay mucho tiempo. Entonces, ¿existe alguna aplicación que facilite las fases del design thinking para trabajar en remoto? Que facilite, bueno, varias aplicaciones. Yo uso varias. O sea, lo primero que uso es una herramienta de comunicación y gestión de proyectos. Entonces, suelo utilizar Slack para gestionar proyectos, la comunicación, sobre todo la gestión
de archivos, etcétera, y luego herramientas de colaboración en remoto para la documentación, como puede ser Google Drive o las de Microsoft o cualquiera. No, las hay open source también, no quiero hacer promoción a nadie. y luego herramientas como Mural o Miro, etcétera, tienen un montón de plantillas de design thinking y de innovación, de todo, en las que podemos utilizarlas para definir las dinámicas. Entonces yo utilizaría básicamente esas 3. Qué bueno. Oye, Borja, ha sido un gusto escucharte, de verdad, y abrirnos la mente como nos la has abierto. Y habían más preguntas y la verdad es que la gente te felicita un montón, muy interesante y muchísimas gracias de parte de todos los que te han estado escuchando y gracias también desde Barcelona. Muchísimas gracias por participar. Gracias. Por aportar este valor tan importante que es el de la creatividad en el mundo digital, a través del mundo digital, y por tu presentación, que ya te digo, ha sido súper chula. Gracias y esperamos tenerte en próximas ediciones. Muchas gracias, que tengáis buen día. Gracias.